Yo sé que mandé los versículos, les voy a pedir solo algunos. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Muy bien, muy bien. Las mujeres, excelentes, excelentes. ¿Saben qué? Me tocó hoy, después de tanto tiempo, predicar a mí. Y nosotros, para los que nos visitan, tenemos algo que estamos implementando, que es tener la Biblia de papel. Y Dios me habló a través de una alegoría, de una comparación, que cada mujer o cada hombre tiene su mochila y su cartera, pero dentro de su mochila y dentro de su cartera tiene cosas personales que solo él usa. Si hay un hombre acá que juega al fútbol, yo no le puedo agarrar la mochila y tener la misma funcionalidad que mi cartera, porque va a tener media de fútbol, va a tener tobillera, va a tener... Y así también en la Biblia es personal. El Señor nos habla, nos revela, por eso cada Biblia está subrayada según lo que el Señor vaya sanando, nos vaya hablando, y es personal. Por eso no puede haber una Biblia en la casa, sino que cada uno tiene que tener su Biblia, porque es algo personal, así como una cartera, así como una mochila, así como un bolso es personal. Cada uno tenemos que tener la palabra porque Dios nos va a hablar, y son cosas muy personales, palabras, promesas que Dios nos va hablando a nosotros. Por eso es necesario tener Biblia. Sí, por eso es necesario tener una Biblia personal. Bueno, vamos a leer la palabra en Santiago 3:11. Santiago 3:11 dice así. Perdón, Santiago 3:18. Anote 11 ahí. Igual no lo ponga, por favor. Dice así, en NTV, Nueva Traducción Viviente. Y los que proclaman la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Y, vamos de vuelta, los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿Saben? Mientras se preparaba esta palabra, esta semana Dios puso en mi corazón leer toda la carta de Juan, de Santiago. Uy, estoy con los nombres hoy. La carta de Santiago. Y cuando la leí, bendijo tanto mi corazón y Dios me habló a través de esta palabra. Y quiero preguntarles y enseñarles a la vez, ¿cuántos conocen quién es Santiago? Levanten su mano, por favor. Vamos a hacerlo bien interactivo. A ver, bien. Santiago. Para los hermanos brasileros que tenemos acá es la carta de Tiago. Ahí estamos averiguando con Aline, es Tiago. La carta de Tiago. Santiago era el hermano de Jesús. No era uno de los 12 apóstoles. Tal vez dice, no, es Santiago uno de los 12. No. Santiago el justo era líder en una iglesia en Jerusalén y era hermano de sangre de Jesús. Fue una figura muy importante dentro de la iglesia. Nosotros lo tenemos que saber porque tenemos que saber quién es esta persona que habla con tanta sabiduría y guía tanto a través de la palabra. Es nada más y nada menos que el hermano de Jesús y líder de la iglesia primitiva de Jerusalén. Entonces Santiago el justo no era apóstol, era el hermano de Jesús. Después, dentro de los apóstoles hay 2 apóstoles que después me gustaría, aquellos que quieren aprender y saber quiénes son los 12 apóstoles, si escribieron cartas, si no escribieron cartas, eso también lo vamos a aprender. Pero hoy quiero que te quedes con este dato, que este Santiago no era uno de los 12, sino que era hermano de Jesús y un líder de la iglesia. Y cuando leí todo un resumen, porque hice un resumen de toda la carta, te digo, aprendí muchas cosas y es lo que yo te quiero compartir y terminar con algo que el Señor nos habló en estos días junto con mi esposo. El libro de Santiago, en la carta de Santiago nos enseña mucho acerca de la conducta del cristiano. Y nosotros como hijos de Dios no podemos caminar desconociendo lo que Dios piensa. Y a mí hubo una revelación que mientras la compartía con Aline me ardía el corazón. Digo, 20 veces leí Santiago y nunca le presté atención a esto. En Santiago, por ejemplo, en el capítulo 1, anima a resistir las tentaciones. Mientras que en el capítulo 2 hace una
un resumen muy bueno de lo que el pastor predicó el domingo pasado, que es que la fe sin acción es muerta. Habla de la fe y las obras. Entonces, si nosotros creemos en Dios, nosotros tenemos que mostrar con nuestra forma de vivir cómo es ser un hijo de Dios. O sea, no queda solo en palabras, sino en acciones. ¿Cuántos dicen amén a esto? También habla de algo muy importante que sinceramente estuve entre dos palabras y una era de ampliar esta, que era el control de la lengua. Usted sabe que el músculo más poderoso de todo nuestro cuerpo es la lengua. Dice la palabra ahí en Santiago que nosotros dominamos sobre los peces, domamos caballos, dominamos sobre las fieras del campo, más muchos, incluso siendo hijos de Dios, no podemos tener dominio sobre la lengua. Entonces es un músculo poderoso, como el timón de todo el cuerpo. Por eso es importante cómo hablamos, lo que decimos. Vieron que mi esposo, el pastor, el domingo pasado decía esto: ¿cuántos conocen pinchaglobos? Y ¿sabes qué? Si vos sos un pinchaglobo, es necesario que le des control al Espíritu Santo de esa lengüita. Porque ¿sabes qué? Vos fuiste llamado a bendecir, no a maldecir. Vos fuiste llamado a elevar, no a pinchar globos. Pues porque dentro del pueblo de Dios hay pinchaglobos. Y no, nosotros somos llamados a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Bien, eso lo dice en el capítulo 3. Yo le estoy haciendo un leve resumen, porque quiero ir a la parte que Dios me habló. Amor al prójimo, y esta es una de las partes que a mí me encantó. En el capítulo 2 también habla acerca del amor al prójimo. Usted sabe qué es prójimo. Prójimo también se traduce como próximo. Es aquel que nosotros tenemos al lado, es aquel con el que nos relacionamos. ¿Usted qué núcleo puede nombrar como prójimo? La familia. ¿Quién lo dijo? La familia. ¿Por qué? Porque la familia es lo más próximo que tenemos. Los compañeros del trabajo ahí la pueden caretear. Los compañeros de la facu, todo lo bonito, ya desayunamos cuando nos vemos. Pero a la familia te conocen cuando te levantás, con los pelos todos así. Te conocen cuando estás de mal humor, cuando no comes. A muchos le pasa. A mí no. Todo eso te conoce tu familia porque es tu prójimo. Pero a la vez, la palabra dice que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Es aquel próximo que nosotros tenemos. Y esa es la familia. Entonces, hay un mandato de bendecir y amar al prójimo. Pero... y esto a mí me voló la cabeza y esa es la parte que no sabía. También en la carta de Santiago habla acerca de las diferencias que se puede hacer y los favoritismos que hay dentro de los líderes y pastores sobre las personas que tienen altos recursos o un estatus social alto. Yo me quedé así como, ¿esto es real? Y cuando lo leí me quedé pasmada porque en un momento dice, y el verdadero evangelio o la verdadera religión, dice acá en mi versión, es aquella que se ocupa de los huérfanos y de las viudas. Porque ustedes, cuando entra una persona bien vestida, le dicen, siéntate acá adelante. Mas al pobre lo hacen sentar en el piso. ¿Y saben qué? Termina diciendo la carta en el capítulo, y esto te va a ser tomado como pecado. Y yo dije, la discriminación es pecado. Me encantan los hermanos venezolanos que dicen, habla Jehová. Yo lo tomo, habla Jehová. ¿Y saben qué? Cuando yo escuchaba y veía esto, a mí por parte me alegraba y por parte decía, ¿cuántas personas fueron heridas a través de esto? ¿Y saben qué? En Casa de Avivamiento, en esta casa, en esta iglesia, nuestros líderes son millonarios. Levanta un aplauso al Señor.
Yo te quiero decir esto. Y unos hijos estaban hablando de nuestro equipo y se hablaban entre ellos, ¿no? Y decía, bueno, estaban discutiendo de un asunto y decía, pero vos viste, a nosotros nos llamaron, que no tenemos un peso partido por la mitad. Me encanta el ánimo que tenían ellos, porque ellos discutían así. Dice, vos te das cuenta que fue Dios a través de los pastores quien levanta. No es por favoritismo, no es por quien tiene plata. Usted no va a ver, yo sé que hay gente muy próspera acá, que amamos, pero lo amamos igual que al hermano que es humilde y de baja condición. Y eso, ¿saben qué? Eso es evangelio. Y ¿saben qué? Santiago los exhortaba y les decía, ustedes que tanto adulan a los ricos, ¿no son ellos quienes los llevan delante de los tribunales? Y ustedes lo tratan bien. Dice, pero entiendan que esto, porque Dios quiso glorificarse en aquellos que no tenían grandes recursos. Y ¿sabes qué? A mí me encanta entender que sí, va a haber personas que van a tener recursos y van a salir dentro de ustedes, porque eso es un ministerio. ¿Usted sabía que eso es un ministerio? Porque fíjense, preste atención a esto. Y esto yo estoy leyendo un libro de un apóstol, Pedro Medina se llama. Fuimos a una conferencia donde él estaba, tremendo hombre de Dios. Y le compramos un libro de los que él hizo últimamente y él habla acerca de esto. Y a mí me encantó y yo te lo quiero compartir porque ahora vos podés decir, bueno, la pastora dijo que el del reino de los cielos es de los pobres, entonces yo voy a seguir pobre. No, escúchame. Dios dice en su palabra, cuando llamó a sus discípulos, le dijo, miren, no lleven alforja, no lleven ropa de más, no lleven bolsa, billetera, no. Dejen todo porque yo les voy a proveer. Pero fue a algunos que Dios llamó a vivir de fe, a vivir con lo justo, a ser mártires. Pero a otros Dios los dotó de un ministerio que tal vez usted pueda tener, que es el ministerio de sostener el ministerio de Jesús. La palabra dice que había mujeres ricas, Juana de Chuza, Susana, un varón, alguien que me diga un varón, que se me fue el nombre, que siempre se me va. José de Arimatea, gracias mujeres bíblicas, ay Señor, gracias Padre por estas hijas. José de Arimatea, eran personas que tenían muchos recursos, pero a ellos Dios no les dijo, dejen todo y vayan a seguirme. Fue a algunos que Dios llamó a ese ministerio de vivir en fe, de vivir en conquista, pero ellos tenían un llamado y un llamado muy especial que era sostener el ministerio de Jesús a partir de sus riquezas. ¿Usted me va entendiendo? Hay personas que son llamadas a tener muchos recursos para sostener ministerios. Y a eso Jesús no les dijo, dejen la riqueza y síganme. Los llamó a otros, sí, pero a eso los dejó, no les dijo, porque sabía que es parte de un ministerio. Pero yo te quiero decir esto, no es el problema tener dinero, el problema es hacer diferencia dentro de la iglesia con los que tienen dinero, con los que no. Y cuando yo leí que eso era contado como pecado, dije, Señor, líbranos de hacer favoritismo, líbranos de levantar a alguien por causa de esto. Y ¿sabes qué? A mí me encanta, hay unos hermanos que amo mucho, que siempre sus padres espirituales acá, sus líderes me mandan videos, que están haciendo un trabajo comunitario hermoso en las calles. Muchos han conocido de Jesús por causa de eso, porque los traen, los atienden, les dan de comer. Muchos jóvenes están predicando los días jueves y aún los domingos en los hospitales y traen gente en condición de calle. Y yo te quiero decir, vos sos bienvenido acá, hijo, hija. Tenés un lugar en esta casa, en esta iglesia. Y se te va a amar, y se te va a cuidar, y se te va a enseñar. No solo a salir adelante, sino te vamos a enseñar quién es Jesús y que Él murió por vos y por Él tenés vida eterna, que Él no hace acepción de personas y como Él no hace acepción de personas, nosotros tampoco. Y tampoco porque no queremos pecar en algo que el Señor ya nos está enseñando a partir de la epístola de Santiago, la carta de Santiago. Cuando yo leí esto a mí me tembló porque ¿saben qué? Ha pasado mucho dentro del ámbito religioso. Esto, dentro de las iglesias, ha pasado.
Y hay una línea muy finita entre equivocarse y no, por eso tenemos que tener ese temor reverente, decir, no me quiero equivocar en esto. Entonces, quiero decirles, hijos, hijas de Dios que están en este lugar, que Dios ve su condición y muchos de ustedes tendrán ese llamado de ir y dejarlo todo por el Señor y estar y trabajar. Y tal vez no todos de acá sean ricos. Pero yo sé que unos van a ser muy prósperos para sostener el ministerio porque Dios les va a dar ese ministerio, pero va a ser el llamado de ellos. Pero otros van a tener el llamado del servicio. Y yo quiero decirte esto, yo entiendo y amo a aquellos que tienen este llamado de servicio a pesar de que no tengan todo. Y yo me alegro en sus conquistas porque sus pequeñas conquistas son grandes en Cristo. Me alegro cuando conquistan autos. Me dice, pastor, conquista. Recién una hija me dice, pastora, conquistamos un auto. Y yo con las buenas noticias tenemos un bailecito. ¿Por qué? Porque me alegro de sus conquistas. Y yo sé que muchos de acá lo van a hacer porque Dios está interesado en que vos tengas movilidad para ir a buscar gente para los grupos de amistad. Dios está interesado en la extensión del reino. Dios lo hace, Dios lo va a hacer. Siempre digo, y perdón que me dirija a las mujeres, pero me dirijo a las mujeres porque siempre hablamos de lo mismo y ahora como estamos todos, se lo comparto a todos. Siempre les digo, mujeres, provoque a Dios a través de su oración. Y decirle, Señor, dame un auto, porque en este auto va a estar lleno de mujeres para ir a la reunión de mujeres. Entonces ella me dice, amén, lo tomo. Provoque a Dios con su oración. Porque si vos a tu auto lo consagrás para el reino, Él va a hacer que la provisión venga. Amén. No sé por qué me fui para este lado, pero bueno, seguimos. Pero yo sé que alguien lo tenía que recibir. Provoque a Dios con su oración. Bueno, vamos, seguimos. Listo, ahí estamos, capítulo 2, bien. Vamos a leer Isaías 24, 4, 6. Y eso sí le voy a pedir que me pongan esa versión porque no la tengo acá, sino tendría que tener como 3 Biblias acá. Dice así, la tierra ha quedado destruida, cayó enferma y con ella también el mundo. El cielo y la tierra se enfermaron, la tierra quedó contaminada por causa de sus habitantes, pues transgredieron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Por eso la maldición consume la tierra y sus habitantes son asolados. Por eso han sido consumidos los habitantes de la tierra y son muy pocos los que aún quedan. ¿Saben qué? Cuando yo preparaba esta palabra, la palabra que leímos al principio, habla de una buena semilla, una semilla de paz. Y para que esa semilla brote, esa semilla de paz, para cosechar justicia, brote, la tierra tiene que estar sana. Y yo quiero decirte esto, nosotros recibimos una palabra ayer muy fuerte de que esta iglesia iba a ser la encargada de sanar la tierra. ¿Y saben por qué la tierra se enferma? La tierra también se enferma. ¿Usted no sabía eso? Y si desglosamos un poquito esta palabra, ¿por qué se enferma y contamina la tierra? Por la transgresión de las leyes. ¿Y qué leyes, pastora? La transgresión de la palabra de Dios. Y saben que cuando hay gobernantes que no temen al Señor y hacen cosas que no agradan al Señor, roban, matan por ambición, ahí las leyes se transgreden y la tierra se comienza a enfermar. ¿Saben qué es la tierra? La tierra es ese simbolismo de prosperidad y avance. La tierra es la que permite que una nación viva en paz. Si la tierra se enferma, la nación no vive en paz. Mira al que tenés al lado y decir, falsearon el derecho. Y acá me detengo porque hoy como cristianos hay un grupo minoritario que está luchando en contra de las leyes que van
en contra de la palabra, de las leyes divinas, que es, por ejemplo, la ley del aborto. Pero son poquitos los cristianos que se han levantado en ese ámbito. Y quiero decirte esto, ellos están luchando para que la tierra sea sanada y para que no venga maldición sobre la tierra. Sin embargo, muchas veces la iglesia en este ámbito quedó dormida y es hora que nos despertemos en todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque si las leyes son falseadas, ¿saben qué va a pasar? La tierra va a seguir enfermando. Pero tengo una buena noticia para vos. Dios habló a mi corazón y dijo, ustedes van a ser encargados de sanar esta tierra. Y esta tierra es la ciudad de La Plata. Empecemos por la ciudad que Dios nos entregó. Y todo el partido de La Plata, no la ciudad, el partido, porque acá hay muchos lugares, van a ser sanos por causa de la palabra y la presencia que vos portás. Entonces, ¿cómo se sana la tierra? Ahí vamos, sigamos, porque en Isaías acá 24:4-6 también dicen otra palabra. Y quebrantaron el pacto eterno. ¿Saben qué quiere decir esto? Hay un pacto eterno entre la humanidad y Dios. Es que Jesús iba a venir e iba a pagar por los pecados del hombre. Y creyendo en Él, iba a ser salvo por gracia. Ese es el pacto. Pero ¿saben qué es transgredir el pacto eterno? Que teniendo una salvación gratuita, vos la rechaces. Ay, pastora, ¿qué está hablando? Que muchos en la ciudad fueron predicados, pero aún así no quisieron dejar sus caminos de maldad y siguieron haciendo lo malo, falseando el derecho, transgrediendo la ley de Dios. ¿Y saben qué? La tierra se fue enfermando. Pero es el deber, no solo el deber, es la obligación de la iglesia de Jesucristo levantarse para sanar esa tierra. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, pastora? Ahora vamos, conocidísimo, esto lo tiene que tener marcado, subrayado. Segunda de Crónicas 7:14, ¿qué dice? En versión Reina Valera. Yo lo tengo acá en NTV, lo voy a leer en NTV. Acá lo tengo marcado. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré ¿qué? ¿Y qué dice ahí en Reina Valera? ¿Lo podemos poner, chicos? Por favor. ¿Y qué dice ahí en Reina Valera? Y sanaré su tierra. Entonces, para que haya sanidad sobre la tierra y entonces venga prosperidad. Yo he visto historias de avivamientos y relatos reales donde Dios trajo avivamientos sobre una ciudad. Y escúchame, ves, la tierra fue sanada y la economía de la ciudad fue sanada. Empezaron a abrir empresas a invertir, comenzaron a haber fuentes de trabajo, comenzó a irse la pobreza, porque cuando la tierra está enferma reina la pobreza y la necesidad. Y nosotros vivimos, no somos ciudadanos del cielo, pero tenemos residencia acá. Entonces quiero decirte esto, como iglesia, a todos nos compete sanar la tierra. Y sanar la tierra tiene que ver con humillarse, con orar, con buscar el rostro, con apartarse del mal. A esta parte no nos gusta. Nos gusta la bendición, que otro sane la tierra, pastora, porque yo tengo ahí mi pecadillo guardado. No. Quiero decirte esto. El Señor lo que quiere hacer en este tiempo en tu vida es hacerte instrumento para sanar la tierra. Como iglesia en el barrio donde estén. Altos de San Lorenzo, Villa Elvira, Olmos, Los Hornos, Gonet, Citibel, Gordina, Ensenada, Berizo, entran todos aunque tengan otro municipio. Todos, el dique, yo sé que acá está el dique. ¿Olmos lo nombré? Sí.
Echeverry, que ahí yo salgo, mire. ¿Podrá salir algo bueno de Echeverry? Mire. Romero, a ver, yo lo voy viendo y me voy acordando. Y Casco Urbano, obviamente. Pero yo te quiero decir esto, cada uno de nosotros somos los encargados de orar, humillarnos y orar por la tierra donde estamos. Y hoy vamos a hacer un acto para sanar la tierra. ¿Saben qué? Otra de las cosas que enferma a la tierra es el derramamiento de sangre inocente. ¿Ustedes sabían eso? Todavía en la ciudad hay lugares donde hay trata de personas, donde hay esclavitud de personas. Escúchame bien. Y nosotros ahí haciendo nada. Cuando Dios nos dio a nosotros, escúchame bien esto, cuando Dios nos dio a nosotros una responsabilidad tan grande de sanar la tierra a través de la oración y la búsqueda de su rostro. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Vamos a seguir con los brazos cruzados jugando a ser iglesia o nos vamos a poner en la brecha? En todo sentido, digo. Hay sangre inocente que es derramada a través de los abortos. Hay sangre inocente que se derrama y nosotros no hacemos nada. Iglesia, es hora de despertar. Pero yo, pastora, yo soy un simple trabajador, una simple trabajadora. Vos no sos un simple trabajador y una simple trabajadora. Vos sos pueblo de Dios, nación santa, pueblo apartado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No sos cualquier cosa. Vos predicando el evangelio, vos estás comenzando a sanar la tierra. Vos cambiando tu conducta y decir, Señor, acá estoy, mira que no soy perfecto, pero yo me arrepiento de esto que estoy haciendo. Y busco tu rostro, me humillo, busco y llevo a mi familia a propósito, llevo a mi familia a buscarte. Y entonces, solo entonces, el Señor va a comenzar a sanar la tierra. Y como consecuencia, va a haber salvación. Como consecuencia, escúchame bien, y yo sé que a todos les gusta esta parte, no les gusta lo anterior, pero va a venir prosperidad sobre la ciudad. ¿Saben qué Dios? ¿Quiere que les cuente? Me mostró algo, pero no, con ese entusiasmo no les cuento. Dios me mostró algo mientras estábamos orando, que se va a habilitar el aeropuerto de la ciudad. Escúcheme bien. Y uno de los motivos va a ser que en esta ciudad se va a levantar avivamiento. Y van a haber conferencias y mucha gente va a querer venir. Ya hay un foco de avivamiento en Chaco. ¿Y saben qué? Habilitaron el aeropuerto de Resistencia por causa del avivamiento. Y yo quiero aclarar algo porque es muy importante esto. ¿Saben? Más allá de cualquier partido político y que no estén de acuerdo con que el presidente haya ido, sean peronistas, sean lo que sea, o no estén de acuerdo, quiero decirles algo y tengo el deber de enseñarles como hija de Dios y en el lugar que Dios me ha puesto, que nosotros como hijos de Dios, si conocemos y entendemos esto, tenemos que orar por nuestras autoridades. Y yo quiero decir, yo estuve en ese evento. Por las dudas, para aquellos que están desgarrándose las vestiduras porque un presidente o alguien que no era cristiano tomó el púlpito, no le prestaron el púlpito sino que le pusieron otro al costado y ahí el presidente pudo hablar, porque los pastores Ledesma, nosotros tuvimos el placer de conocerlos, son un hombre y una mujer de Dios. No son del diablo porque llevaron a Milei. No profanaron el altar porque son muy temerosos. Y ojo, hijo, con hablar en contra de otro hijo de Dios. Porque el que lo defiende no es el hombre, es Dios mismo. Y quiero decirte esto, por las dudas, también. Todo lo que se dijo por redes sociales es mentira. Yo te lo digo acá. Vieron que cada vez que se hace convención se cobra para el ingreso, pero porque hay unos gastos.
Hay gastos de traer a los pastores, se paga el pasaje de los pastores, se paga el hotel de los pastores, hay comida, miren que los pastores comen. Hay comida que hay que pagar y por eso se cobran la movilización de ambulancias, de un montón de cosas para estar en el lugar, para acondicionar el lugar, requería una entrada. No es que nos cobraron para ver a Milei, como se estaba diciendo por ahí. Usted como hijo de Dios sabe que hay unos gastos necesarios para eso. Yo solo te quiero decir, porque se ha escuchado cada pavada acerca del tema, que yo te lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque después viene juicio sobre mí de parte de Dios cuando no te explico que nosotros no podemos hablar mal en contra de las autoridades, aunque no nos guste cómo hagan las cosas. Tenemos que orar, lo dice la palabra de Dios. Seas peronista, seas radical, sea de lo que sea, nosotros tenemos como hijos de Dios una obligación por encima de nuestro partido político, que es orar por nuestras autoridades. Si nosotros no oramos que somos hijos de Dios, ¿quién lo va a hacer? Y como estábamos leyendo en la carta de Santiago, ojo con lo que sale de nuestra boca, porque podemos bendecir o maldecir. Entonces, antes de hablar cosas que no son, prestemos atención. Es decir, Señor, ¿vos qué pensás de esto? Si estuvo mal, Señor, vos lo vas a corregir a los pastores. Pero quiero aclarar delante de toda la iglesia que el pastor Ledesma es un hombre de Dios y la pastora es una mujer de Dios. Así que no nos levantemos a hablar mal en contra de alguien de pastores que están haciendo un trabajo excepcional en una ciudad, que están repartiendo reino. Nosotros criticamos desde nuestro lugar, ahí señalando. Pero vos, ¿qué estás haciendo? Ellos están predicando a los pobres, ellos están ayudando, ellos están orando y orando por los endemoniados y los endemoniados son libres. ¿Qué estás haciendo vos que estás criticando? Entonces, si tu aporte es nulo, piquito cerrado. ¿Por qué? Porque Dios te va a pedir cuenta de lo que vos decís. Entonces, para que de esta casa no se hable en ignorancia, sino, ¿vieron? Llevaron al presidente y dio cualquier cosa, dijo. Oraron por el presidente, no te quedes con lo malo. Oraron por el presidente. Vos sabés lo que es histórico. No sabés las maldiciones que se rompieron cuando se oran por las autoridades y lo tenían ahí en vivo, en directo. Le pusieron la mano, declararon sabiduría, declararon palabra de Dios. Si el presidente tiene la luz de Dios y Dios lo ilumina, toda una nación va a ser bendita. En vez de criticar, oremos. En vez de criticar, accionemos. Ay, no, porque usted debe ser libertaria, pastora. No, no es eso. Es que yo te estoy enseñando reino por sobre lo humano. Amén. Yo te lo tengo que decir y no te lo digo en la manera política, te lo digo en manera de reino. La palabra de Dios dice, oren por sus autoridades. Yo te lo tengo que decir para que no salga de acá, de este lugar. Y el pastor Ledesma y la pastora, no me acuerdo el nombre. Estoy con los nombres hoy. Quiero decirles esto. Cada vez que una iglesia se levanta, pasa esto, pasa persecuciones de esa vía. Ahora nosotros tenemos pastores amigos que son hijos espirituales de ellos y están orando porque se levantó mucha difamación acerca de eso. A nosotros nos pasó. A diferencia de ellos, que nosotros no somos conocidos. Usted sabe que nosotros tuvimos un milagro de multiplicación muy grande. Pero nada, nosotros no nos conoce la prensa. No nos van a hacer todo lo mismo. Pero como fue algo tan masivo, fue algo tan mediático, están pasando persecución. Pero no es un enemigo, no es otro que de otro país. Es tu hermano, es una iglesia. ¿Sí? Entonces, levantémonos a orar, pero también entendamos que desde el lugar donde Dios nos puso, Dios va a hacer cosas grandes. Cierro gran paréntesis y seguimos. Entonces, Dios me mostró que iban a habilitar, como en el Chaco, el aeropuerto y que muchos iban a venir a buscar el fuego del avivamiento de acá. Y esta tierra va a ser sana. Por vos, que vas a comenzar a buscar el rostro de Dios, que vas a comenzar a humillarte, que vas a comenzar a clamar por esta tierra,
que vas a comenzar a cumplir las leyes de Dios para que la tierra sea sana. Nosotros no podemos permitir que esta tierra siga siendo corrompida, pero hay una iglesia que se levanta, no una iglesia pasiva, una iglesia activa, con revelación de la palabra. Por eso esta es nuestra espada, porque si nosotros desconocemos esto, cometemos estas barbaridades como las que conté recién. Porque si supiéramos ese versículo, no hubiéramos pecado a través de esas palabras. ¿Saben qué? Es importante que nosotros comencemos a hacer esto, pero en lo espiritual algo va a comenzar a pasar. ¿Saben? Crespo, que está conectado allá, ellos se juntan, aquellos que han podido viajar, está creciendo Crespo. Para la gloria de Dios, hay gente que está volviendo, regresando a congregarse, a buscar de Dios, y me alegra tanto lo que Dios está haciendo. Dios está avivando aquella tierra. Las reuniones son como las de acá, llenas del poder del Espíritu Santo. Dios va a sanar esa tierra, Crespo. Y yo quiero soltar una palabra, y acá sus hermanos mayores me van a acompañar. Se comienza a sanar la tierra de toda depresión y todo problema psiquiátrico que reinó en ese lugar. Pero toda batalla hay que ir armado, y nosotros, nuestra vestidura son ropas blancas de santidad, nuestras vestiduras Crespo son ropas de personas que buscan el rostro de Dios y se humillan. Esa va a ser nuestra vestidura, y la palabra de Dios será nuestra espada. Entonces comiencen a ganar territorio, comiencen a hacerlo, porque Dios ya le entregó esa ciudad. Crespo, yo les bendigo. Casa de Avivamiento Crespo, les bendigo. Y declaro que ahí donde están, todo lo que se levanta, retrocede en el nombre de Jesús, porque son un remanente que le cree a Dios, que se maneja en el Espíritu Santo. Por eso yo les bendigo. Y bendigo a los valientes que todos los domingos van y se reúnen ahí, miran una pantalla, porque aún sabiendo que es una pantalla, sabiendo que no hay personas físicas, ustedes saben que el Espíritu Santo es el que está en ese lugar. Gracias, Señor, por Crespo. Gracias, Señor, porque vos estás bendiciendo esa ciudad. Gracias, Señor, porque lo que vos vas a hacer con ellos es grande. Los bendigo en el nombre de Jesús. Por cierto, este viernes vamos, no nosotros, pero va a ir un grupo de hermanos a bendecirlos. Vamos a lo práctico. Ay, pastora, yo hablé mal también. Tranquilo. Pedí perdón y listo. Ay, pastora, tranquilo. ¿Saben? Somos una iglesia que bendice. Somos una iglesia que sana y levanta. Y es más, la otra vez cuando comenzamos a profetizar sobre la casa, la piedra, la placa fundadora, ¿vieron que todo lugar tiene que tener una placa fundadora? Cuando construyamos nuestro templo, la iglesia, el auditorio, va a estar la placa fundadora, y dentro de la placa fundadora va a estar anotado esto: y todo aquel, no importa la clase social, va a tener lugar en esta casa. Entonces, cuando algo está fundado sobre la palabra, está fundado sobre Dios, algo tremendo pasa. Y muchos de acá tienen un llamado social grande, pero muchos de acá también tienen un llamado a las empresas, y muchos de acá tienen el llamado a hacer sustento económico. Yo sé que hay jóvenes y profesionales que dentro de su área van a ser eminencias, porque Dios los llamó a marcar la diferencia. Pero muchos dentro de este lugar van a ser hombres y mujeres tan llenos del Espíritu Santo que solo su cobertura, escúcheme bien, déjeme soltarle esta palabra, solo sus hijos espirituales van a llenar un lugar así. Uy, gracias por los 5 líderes que me tomaron esto. Porque vienen multitudes. Yo bendigo a los hermanos colombianos, venezolanos, ecuatorianos, brasileros que están en este lugar. Hoy Aline me compartió algo que eres muy profético, que su mamá le compartió. Que acá tenemos naciones. ¿Y qué pasa con jóvenes encendidos? Van y encienden lugares. Estamos bendiciendo las naciones a través de esos hijos que están acá estudiando y que son hijos de esta casa y que llevan avivamiento, que llevan el fuego de la presencia de Dios y están apasionados. No saben lo que se recibieron estos jóvenes, iglesia. En nuestra vida hemos visto tanta manifestación de Dios. Fue más incluso poderoso que un encuentro. Con eso le digo todo. Ver a sus hijos, esa generación hermosa,
recibir de Dios, no detiene nadie. Con conocimiento de Dios, conocimiento de su palabra, con las profesiones que Dios le dio, no lo frena a nadie, chicos. No lo frena a nadie. Y a las naciones, cuando dicen amén. Póngase de pie. Naciones van a ser bendecidas. Ahí tengo tanto para compartir pero vamos a lo práctico. Siempre que Dios inició un cambio, necesitó de hombres y mujeres que se levanten y se humillen. ¿Vieron en la Biblia, si usted lee la historia, siempre pasa algo así como, y el pueblo se apartó? Vino sequía, vino hambre, los enemigos los conquistaron, pero se levantó un hombre de Dios, una mujer de Dios, Débora, por ejemplo, que habló al pueblo y le dijo, arrepiéntanse. ¿Y qué hacía el pueblo? Se arrepentía, se humillaba, cambiaba su camino. Y entonces, ¿qué venía? Prosperidad. Cuando hubieron hombres como Salomón, como David, que eran hombres temerosos de Dios y justos, reinó por 40 años la paz. Pero no solo la paz, sino la prosperidad. Yo quiero decirte esto, se levantan generaciones que van a sanar la tierra. Porque hoy vamos a hacer un acto. Primero nos vamos a arrepentir si fuimos de los que hablamos mal, si fuimos de los que actuamos mal. Si hay un pecado en nosotros, nos vamos a arrepentir. Nos vamos a humillar delante de Dios y vamos a orar por esta tierra. ¿Y saben qué va a pasar? Cuando Dios vea nuestro corazón, porque Dios ve el corazón, nosotros podemos decir, levantar la manito y aleluya y santo, santo, pero si no tenemos el corazón puro, ¿qué va a pasar? Dios no va a derramar lo que Él prometió, porque Él quiere y anhela usarnos, y no usarnos solo los pastores, sino toda una congregación que se humille, busque su rostro y salga a compartir el Evangelio de Cristo. Y van a ver que esta tierra será conocida por tierra de avivamiento. Y vamos a pedir perdón, ¿saben por qué también? Porque muchas iglesias, en nombre de Dios, hirieron muchísima gente. Yo quiero decirte esto. Hirieron a la gente con favoritismo, hirieron a la gente con pecado que no se corregía, hirieron a la gente con muchísimas cosas. Pero quiero decirte esto. Muchas veces no es porque Dios lo quiso de esa manera, sino que el corazón del hombre se endureció. No lo juzgamos porque no somos quienes para hacerlo, pero sí vamos a pedir perdón por la tierra, por la ciudad, en nombre de esas congregaciones que hirieron tanto a la gente. Y yo no te estoy hablando de alguien específico, por la duda ya está pensando, no, por la duda. Yo estoy hablando en general, a nivel iglesia. Pastores que han caído en pecado y la gente se descree no de la iglesia, sino de Dios mismo. Porque dejamos puertas abiertas. Pero grande es Dios en gracia y misericordia que envió a su Hijo Jesús. Y gracias al Señor nosotros